Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. En el seminario Cross Genealogy and Subaltern Knowledge, impartido en la Universidad de Duke, en los días de octubre, convocado por Walter Mignolo, pude conocer a los colegas Spivak, Chakrabarty, que descubrieron cómo el movimiento de Subaltern Studies surgió en torno a Aguja. Inició una transformación teórica que el marxismo estándar, por medio de una lectura situada de Foucault, comenzó a salirse de los caminos trillados del pasado, innovado en cuanto al estudio de la cultura de las masas populares, grupos o clases subalternas en la India. Lo importante de este movimiento, que dio después del enriquecimiento en la participación, entre otros, de Spivak, Chakrabarty, entre otros tantos, es que todos utilizaban la epistemología de Foucault y Lacan sin dejar de recurrir a Marx, situarse como un movimiento intelectual de compromiso político junto a grupos subalternos. Ahora puede abrirse a problemas de género, de cultura, de política, de crítica al racismo, porque cuentan con nuevos instrumentos teórico-críticos de análisis. La obra de Edward Said de 1978, Orientalism, Western Conception of the Orient, o más o menos, publicada en Londres, se sitúa igualmente como una toma de conciencia crítica ante los estudios europeos sobre Asia. Con respecto a África, la posición de Tempels será criticada casi 3 decenios después de su aparición por Pauli Hill, en el que en 1977 publica una obra en ese sentido en París. Quiero con esto sugerir que toda la periferia, África, Asia y América Latina, comenzaron a surgir los movimientos críticos de su propia realidad regional que utilizaban, en algunos casos, un marxismo renovado como referencia teórica. Pienso que la filosofía de la liberación en América Latina, que se inicia alrededor de 1970, casi al mismo tiempo que los primeros trabajos de Aguja en India, y en esta influenciada no por Foucault, sino por Levinas, se encuentra enmarcada por un mismo tipo de descubrimientos que pueden ser malinterpretados si no se reconstruye. Si no se reconstruye convenientemente la situación originaria desde donde nace, y por ello se distorsiona su perspectiva. La filosofía de la liberación nunca fue simplemente pensamiento latinoamericano, ni historiografía de este. Fue filosofía crítica y localizada autocríticamente en la periferia, en los grupos subalternos. Por otra parte, desde 1976, en algunos casos, se viene proclamando el agotamiento de la filosofía de la liberación. Muy por el contrario, parecería que fue al final de los años 90, cuando fue abriendo nuevos horizontes de profundidad que permiten un diálogo sur-sur, preparatorio de futuros y creativos diálogos sur-norte. La intuición originaria de la filosofía de la liberación, tradición filosófica, a diferencia de otros movimientos más antropológicos, históricos, de crítica literaria, que deberán por ello articularse, enriqueciéndose, heredera también de los movimientos del 68, partió de una crítica a la razón moderna, del sujeto cartesiano desde la crítica a la ontología de Heidegger, y por otra parte es lo que le permitió sostener una posición crítica radical de la dimensión ontológico fundamental. Por otra parte también se inspiró igualmente en la primera escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, especialmente en el Marcuse del hombre unidimensional, lo que le ayudó a comprender
el sentido político de dicha ontología, incluyendo la heideggeriana en su vinculación con el nazismo. Citamos en 1969 un texto de Heidegger en Para una destrucción de la historia de la ética. ¿Qué significa mundo cuando hablamos de oscurecimiento del mundo? Oscurecimiento mundial implica el debilitamiento del espíritu mismo, su disolución, consunción y falsa interpretación. La dimensión predominante es la extensión y el número. Todo esto se intensifica después en América y en Rusia. Y concluimos diciendo que es necesario decir un no al mundo moderno que ya termina su ciclo y un sí al nuevo hombre que hoy está en el tiempo de su conversión, de su viraje. Estamos compartiendo lecturas con Esteban Sánchez. Buenas tardes, gracias por venir. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Astor, muchas gracias por la invitación. ¿Qué estamos leyendo? Bueno, estamos leyendo un apartado, digamos, de una obra de Enrique Dussel, que es un filósofo argentino mendocino que hace muchos años está radicado en México, que se llama Filosofías del Sur y es uno de los exponentes, digamos, del movimiento de la filosofía de la liberación latinoamericana. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí por dos razones. La primera me parece importante, digamos, en el contexto de renovación de las ciencias sociales en general, la discusión en torno a la descolonización epistemológica, que es un tema que está, digamos, en la agenda más pública, y me parece interesante cómo la filosofía, en particular de la liberación, encarnada por Dussel, viene discutiendo en este sentido. Y por otro lado, el segundo aspecto que me parece interesante del texto es que se puede, digamos, conocer también un contexto global de discusión filosófica con otros marcos disciplinares, ¿no? No es un diálogo de la filosofía en sí misma. Dussel, bueno, se fue de Argentina, creo que después de una bomba, no me acuerdo si con la AAA o con la dictadura. Con la AAA. Con la AAA. Y ha recorrido el mundo en investigaciones realmente valiosas e interesantes en este sentido. Estaba pensando, dicho de otra forma, encima que estamos condicionados por el lenguaje, estamos condicionados, digo que ya eso es todo un problema, estamos condicionados además por cómo, en esto de la descolonización epistemológica a la que se hace referencia, por el cuento que tenemos ya en la cabeza, desde dónde estamos pensando el mundo, con el culo apoyado en esta silla en el sur de América, en la cabeza tal vez está en algún lugar de Europa, más o menos por ahí viene la cosa. Sí, uno de los aspectos interesantes de esta perspectiva es que nos permite situar nuestra forma de pensamiento, digamos, como sujetos latinoamericanos en la periferia de un capitalismo dependiente, y por otro lado también esa situacionalidad del pensamiento también nos permite reconocer los elementos, los aspectos que encontramos de lo que se denomina eurocentrismo como una perspectiva, digamos, que infravalora las perspectivas del pensamiento y de los saberes de otras culturas. Claro, y eso también tiene puntos de partida, que es cómo Europa fue contando también la historia del pensamiento, o lo que se llama filosofía, que más bien está pensado en Grecia, empezaron más o menos a pensar, se dejaron de pavadas de ritos y cuestiones, y ahí nace el conocimiento, todo lo que creo que todavía en algunos momentos se enseña del rito y el logos y esas cosas. Y resulta que tanto Dussel, desde este lugar, y otros también vienen estudiando, qué pasaba, por ejemplo, en Egipto antes, qué pasaba con el pensamiento, o mejor dicho, te lo hago en forma de pregunta de la siguiente manera: ¿hay pensamiento o hay filosofía o qué de pueblos que no están inscritos, digamos, en esa trayectoria que Europa construyó como relato? ¿Hay pensamiento, latinoamericano, originario, de quienes no se han inscrito en ese relato?
Sí, sin duda, digamos, la perspectiva que tiene Dussel y como vos señalás, no es el único en este aspecto, sino que es parte de un concierto de voces, digamos, que está hablando de esto. Hay pensamiento filosófico, incluso, digamos, en culturas que no estarían enmarcadas dentro de la cultura occidental. Claro. Pero, como decía, lo de situar el pensamiento, una cosa es establecer el origen histórico y otra cosa es después ver hasta dónde se establecen los diálogos. Este texto en particular me parecía interesante porque ponía el diálogo como primer aspecto, ¿no? de una reflexión, porque muchas veces el discurso filosófico tiene esta dimensión de estar ensimismado y en este caso esta perspectiva filosófica tiene la apertura al diálogo como algo constitutivo. Uh-huh. ¿Cuándo llegaste vos a Dussel o cuándo? Porque uno cuando un autor lo toca de alguna manera, quiero decir, hay textos que a veces, primeramente, como están escritos o por cierta dureza, son difíciles de que a uno lo conmuevan, y sin embargo el tema evidentemente a vos te toca desde algún lugar. ¿Cuándo esta perspectiva empezó a tomar tu atención, tu tensión, digamos? Lo personal yo lo descubrí a Dussel rastreando un poco un debate filosófico que era el debate modernidad-posmodernidad. A mí en lo personal siempre me incomodaron las perspectivas posmodernas de disolución del sujeto. Y en este contexto Dussel también participa y discute con varios de los autores, entre ellos con Bátimo, que era como una de las figuras más rockstar de la posmodernidad, y en esa discusión Dussel hace una crítica a la modernidad, a la razón moderna, pero sin embargo defiende una posición en relación al sujeto, y ese elemento me parecía interesante, pensando también la proyección política que tiene la filosofía de la liberación y la perspectiva, digamos, que pretende sostener Dussel, que es, bueno, no podemos criticar a la razón y tirar al sujeto también, digamos. Entonces esa dimensión me parece como la más interesante, y a partir de ese debate fue que empecé a ingresar de a poco, digamos. Bueno, el debate moderno, posmoderno, yo cada vez que leo o cada vez que veo entiendo menos, entonces vamos a preguntarte, cuando te dicen posmoderno, cuando te dicen posmodernidad, o cuando vamos a acotarlo a algo, bueno, una mirada posmoderna de un hecho que ocurre, ¿qué sería lo que significa una mirada posmoderna de las cosas? Es una pregunta muy grande, pero sí, rápidamente así para... yo creo que uno de los aspectos que puede caracterizarse, digamos, a la posmodernidad es la idea de fragmentación, digamos, de no tomar una visión, digamos, de la razón como elemento fundamental del conocimiento, digamos. Hay una crítica a la historia de la filosofía, y en esa crítica también desaparece la dimensión del sujeto. Entonces puede pensarse esta pregunta: si se critica a la razón, ¿qué pasa con las transformaciones sociales, la dominación social, digamos, las injusticias? En esa crítica, digamos, la posmodernidad quiere criticar esto, pero sin embargo termina disolviendo, ¿no? Y ya me estoy posicionando con respecto a mi desencuentro, ¿no? No escucha nadie, estamos hablando entre nosotros, no hay problema. Bueno, estamos hablando con Esteban Sánchez. Pero al mismo tiempo fueron obras como las de Frank Fanon, Los condenados de la tierra, las que nos situaron en el horizonte de las luchas de liberación de los 70. En la Argentina en ese momento
Las masas populares luchaban contra la dictadura de Onganía, Livingstone y Lanusse. Como filósofos y académicos, asumimos la responsabilidad crítica y teórica en el proceso. Sufrimos atentados de bomba, fuimos expulsados de las universidades y del país. Alguno, como Mauricio López, fue torturado y asesinado. El desmontaje teórico iba articulado al práctico. Se fueron elaborando categorías críticas ante la subjetividad moderna. El acceso histórico era fundamental en la destrucción de la modernidad. Era una genealogía de las categorías modernas, pero de un horizonte mundial, metrópolis, colonia, situando nuestro discurso dentro del sistema mundo al que no pudieron acceder ni Foucault, ni Derrida, ni Bátimo, ni tampoco Levinas. Descubrimos que el yo, en el que se afirmaba desde 1519, sus reales cédulas del rey de España y emperador, era al mismo tiempo el yo conquisto de Hernán Cortés, mucho antes que el ego cogito de René Descartes en 1600. No era sino ir a los supuestos epistemológicos de la Edad Clásica de Francia en los siglos XVII y XVIII. Era considerar a la modernidad mundial toda desde hace 500 años. Hace 5 siglos comenzó a esbozarse el mito de la modernidad, la superioridad europea sobre las restantes culturas del orbe. Ginés de Sepúlveda fue ciertamente uno de los primeros grandes ideólogos del occidentalismo, el eurocentrismo de la modernidad, y Bartolomé de las Casas, desde 1514, el primer contradiscurso de la modernidad con sentido global, mundial, centro-periferia. El excluido y vigilado en el manicomio y la prisión panóptica clásica francesa había sido anticipado en siglos por el indio excluido y vigilado en las reducciones, pueblos y doctrinas de América Latina desde el siglo XVI. El negro vigilado en la zanza junto a la casa de la inutilidad epistémica, toda negación por el contrario. La deconstrucción había surgido en Santo Domingo cuando se terminó la explotación de el oro en los ríos y comenzaba la producción del azúcar. El otro de Levinas, que en mis obras de 1973, habiendo leído El excluido en ese entonces de Jacques Derrida, denominaba lo distinto, pero como la diferencia se definía desde la identidad, de una manera generalizada en abstracto, el excluido y vigilado. Foucault como el demente recluido en el manicomio o el criminal de la prisión. Ver en la exterioridad una categoría meramente moderna es distorsionar el sentido de la categoría levinasiana, que la filosofía de la liberación reconstruye no sin la oposición al propio Levinas, que solo pensaba en Europa sin advertirlo a la pura responsabilidad ética por el otro, sin responsabilidad sobre lo que dejará de ser el tengo hambre, de estar sin casa, de estar excluido, ser extranjero. La filosofía de la liberación se separa bien pronto de Levinas con respecto al pensar crítico la responsabilidad de la ética acerca de la vulnerabilidad de un orden, que toda ambigüedad en sí mismo conlleva. El filósofo de la liberación no es representante de nadie, ni hablará en nombre del otro, como si hubiese sido investido de su función política, ni realizará una tarea de sobrellevar o negar su culpabilidad pequeño burguesa. El filósofo crítico latinoamericano, como lo concibe la filosofía de la liberación, se le asigna la responsabilidad de luchar por el otro. La víctima, la mujer oprimida del patriarcalismo, las generaciones futuras y las que les dejaremos una tierra destruida, etc. Es decir, todos los
tipos de alteridad posible desde su conciencia ética situada, la de cualquier ser humano como sensibilidad ética que sepa indignarse ante la injusticia que sufre algún otro. Seguimos compartiendo lecturas con Esteban Sánchez. Recordemos, por favor, que estamos leyendo. Estamos leyendo Filosofías del Sur. Dussel. Y bueno, ahí hay como varias puntas para conversar, pero voy a hacer al revés. Entramos en un bar a las X horas, no digamos cuáles. A las mejores horas. A las mejores horas. Y entonces estás conversando con alguien que se lleva de estos temas y viene alguien que dijo, escuché Filosofía de la Liberación. ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le decís? Además de sentarte y traerte un vino, sí. Yo creo que el primer aspecto importante a tener en cuenta de la filosofía de la liberación es el situar el pensamiento como, digamos, ubicarlo geopolíticamente, que es uno de los aspectos que caracteriza la filosofía de la liberación. Otro aspecto relevante es pensar la dimensión ética de la responsabilidad, ¿qué es este otro? Porque sí, muchas veces aparece, esta idea del otro, el otro, pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos del otro? Y el otro, para la filosofía de la liberación, tiene diferentes como dimensiones, aspectos. Y uno de los aspectos fundamentales es ver que ese otro se manifiesta, se muestra de diferentes maneras. Dice, la mujer víctima del machismo va a ser una dimensión en que se encarne el otro. El trabajador oprimido también va a ser un otro con respecto a la explotación capitalista. Y así sucesivamente. El lugar que elige la filosofía de la liberación como lugar de enunciación filosófica va a ser criticar este mito de la modernidad que mencionaba anteriormente en el texto, para pensar cómo se ha concretizado históricamente esa historia de ese mito, ¿no? Que es la razón moderna. Claro. Hablabas de la dimensión política de la visión de la filosofía de la liberación o de las repercusiones que tiene, que podría tener. ¿Cuáles son? Yo creo que uno de los aspectos importantes de los filósofos de la liberación en general, y no solo en el caso de Dussel, si bien es, si se quiere, la figura filosófica más representativa, más conocida, es el haber asumido un compromiso de ser parte de luchas sociales. Claro. Eso creo que es un aspecto que, querer tratar de suturar la diferencia entre la teoría y la praxis, pero sin abandonar la academia como lugar crítico también. O sea, eso no es un aspecto tampoco menor, que caracteriza a la filosofía de la liberación como una corriente filosófica. Claro, y ha ganado mucho lugar en los trabajos, estaba en México, pero uno por ahí cuando lo va siguiendo, ha ganado también dentro de ciertas instituciones un espacio que es interesante. ¿Qué lugar tiene hoy la filosofía de la liberación? También es grande la pregunta, pero de lo que más o menos se pueda leer en la actualidad, ¿qué lugar tiene hoy justamente en Latinoamérica, en la institucionalidad, en la academia latinoamericana, esta corriente? Yo creo que hay, mayor reconocimiento a lo largo de los años, pero sin embargo, cuando hablábamos de esta cuestión de la crítica al eurocentrismo, las estructuras curriculares de las carreras de filosofía siguen teniendo esta visión, desde la época clásica griega, y llegamos a lo latinoamericano como un momento secundario o posterior, Y en este punto, la filosofía de la liberación no está exenta de estas dinámicas, de legitimación del conocimiento científico,
como pasa con otros, digamos, aspectos de la filosofía. No lo digo solamente en el caso de la filosofía de la liberación, digamos. En particular, la filosofía de la liberación tiene una visión crítica de eso, pero sin embargo se reivindica en este sentido como una filosofía desde las academias en relación con la sociedad, digamos, tratar de pensar esa correlación entre teoría y praxis, ¿no? Que esa universidad pública y gratuita por la cual tanto se peleó tenga algún sentido también en lo que estudia críticamente, digamos, ¿no? Porque también son lugares que a veces uno piensa las izquierdas han abandonado, en el sentido de que, bueno, me acordaba de una conversación con alguien que conocemos, que ya no está, que es Edgardo Luis Fernández Estaco, que tenían en rigor, además de repartir volantes y de joder con lo que podían, estudiaban, digamos, ¿no? Y trataban de que esa universidad pública fuera pública en el sentido de que llegara al pueblo. Hay ahí, y esto es también pregunta, conversación, hay ahí tal vez en las izquierdas de origen marxista en la actualidad un descuido en el sentido de, bueno, vamos a repartir cosas y a discutir política, pero no a disputar el conocimiento. Creo que en el caso de, digamos, se me disparan dos cosas los que decís, digamos. Por un lado, considero que, digamos, que en el caso particular de la filosofía de la liberación, esa disputa académica estuvo como en origen, porque en el texto aparece este nombre de Mauricio López, que era un filósofo contemporáneo a Dussel, que fue asesinado y torturado, sí. Y se dio también en el contexto de, digamos, de una contraofensiva, en este caso de los sectores de ultraderecha, con la AAA y los sectores eclesiásticos dominantes, y en el contexto también de una renovación de un plan de estudios de filosofía en la Universidad de Mendoza, claro, que hoy en día sería un plan muy actual, en el sentido de que fue implementado. Después eso, producto de la reforma de Ivanišević, se volvió atrás. Pero yendo en particular a la pregunta que vos me haces en concreto, yo creo que ese debate de alguna manera sigue abierto. Creo que hay perspectivas que tienden a menospreciar a veces la dimensión teórica, pero sin embargo creo que hay una cierta revalorización actualmente de la disputa, digamos, podemos decir en sentido más clásico que la teoría también es un terreno de la lucha de clases. Y en este punto me parece que la filosofía de la liberación trata, digamos, de jugar este nexo, ¿no? Entre una posición reivindicadamente científica, digamos, crítica, pero sin embargo, digamos, no por eso me parecía interesante que en el texto decía esto, sí, de no ocupar la voz por el otro, no es en nombre de. Claro. Es asumir su propio lugar. Las redes comunitarias hace muchos años le damos voz a los que no tienen voz, todo el mundo tiene voz. Claro. Estaba pensando nuevamente en el siguiente encuentro, marxismo y filosofía de la liberación, en el sentido de que para alguien que entra por izquierda, la lectura del Marx más filosófico, más interesante, si querés, es un momento en donde si lo empezás a leer desde América, alguna incomodidad genera. Hay aportes en ese sentido, ¿no?, de releer a Marx desde la filosofía de la liberación. Sí, y Dussel forma parte de una revalorización también de una dimensión de el marxismo desde América Latina, de la perspectiva de Marx para pensar la transformación social, pero en ese aspecto también de revalorizar aspectos de una crítica a lo que se habla del fetichismo de la sociedad, es decir, hoy en día encontramos tanto en el discurso liberal, digamos, de ultraderecha, de decir, sí, bueno, el mercado se autorregula. Sí. En esas visiones, digamos, ahí es necesario recuperar la perspectiva que tiene Marx, según la visión que tiene Dussel con otros, como Frank Hinckelhammer, digamos, que son teólogos de la liberación también. Y esta dimensión teológica es ver cómo se endiosa el mercado como
la única forma de las relaciones sociales. Claro. Y en eso es interesante porque ahí hay una actualidad de la crítica, ¿no? Totalmente, salir a la calle y descubrir eso en cualquier discurso. Sí. Aunque no esté así. El dinero que genera más dinero. Claro, sí. Bueno, ahí ya se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera preguntarte entonces, para alguien que haya escuchado o que escuche en Spotify después esta conversación, dos preguntas. ¿Por dónde le entra a Dussel, según tu perspectiva? Y si le picó el bichito filosófico, ¿qué te parece que alguien puede tomar de una biblioteca cualquiera, de una librería cualquiera, para hacer tomar, mirar, leer, escuchar? Y para entrar a la Dussel, algo que me parecen muy interesantes son las conferencias de él. Claro, tienen mucho publicado, mucho, ¿no? Mucho en YouTube. Sí. Sus obras están de acceso libre, en toda su obra completa, en la página de él, que es Enrique Dussel. Y eso, digamos, después obviamente que tiene diferentes aristas y un grado a veces de aridez mayor, conceptual, pero yo creo que, digamos, la obra es Filosofía de la Liberación, su obra más conocida. Esa puede ser una forma de entrarle, y otra, creo que los videos tienen un diálogo importante que ahí podemos ver que eso que él está planteando, quizás en términos más teóricos o académicos, también toma como otro grado de concreción, y eso es una forma de poder entrarle. Después, en términos generales, sí, me parece que, digamos, que para a mí un autor que me gusta mucho, que es otro que pertenece a la filosofía de la liberación, que es Frank Hinkelamer, yo los invitaría a leer una obra de él que se llama El nihilismo al desnudo, que es una crítica a la contemporaneidad, que me parece muy interesante, ¿no? Esa es una obra que para mí tiene de acceso de fácil comprensión y sin embargo de mucha profundidad, que es algo muy difícil de lograr, ese equilibrio. Gracias por venir. No, gracias a vos. Esteban Sánchez pasó por Lecturas Compartidas.